Bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Sagrada Escritura. Estamos en Historia de la Salvación. Estamos viendo la realidad del reino de Israel. Hemos visto ya la parte de David, nos quedamos viendo el reinado de Salomón y ahora vamos a ver lo que se llama el cisma. El cisma se da debido a una realidad. El reino de Israel había sido unido bajo la figura carismática de David, pero no estaba bien cohesionado. Recordemos, después del establecimiento de las tribus, se unen en determinados momentos, pero en otros momentos, pues cada quien hacía su vida independiente. Cuando David junta todo el reino, es sí una unión, pero a veces parece una unión artificial. Los pueblos no estaban realmente convencidos de su realidad de unión completa. Y esto va a derivar en lo que se conoce como el cisma. ¿Qué fue el cisma? Bueno, después de la muerte de Salomón, se dio lo que en el año 931 se conoce como el cisma, la división. ¿Quién se va a quedar con el reino de Israel? Salomón ya no batalló, dijimos, por la unión del reino, puesto que David le había dejado todo hecho. Pero leímos al final, los últimos capítulos que les encargué de lectura, que Salomón había tenido también algunos problemas, algunas diferencias, y la Biblia decía, se le va a ser quitado el reino a los hijos de David. No se le quitó a Salomón en consideración a su padre, sin embargo, al final se le va a ser quitada una parte, no todo en consideración a David, pero sí una parte. Esto es lo que se llamó el cisma. Y para comprenderlo, hay que leer, por favor, el primer libro de los Reyes en el capítulo 12, en lo que se conoce como la Asamblea de Siquem. Una vez que hemos conocido el reinado de Salomón, ¿quién va a heredar el trono? Lo va a heredar su hijo que se llamaba Roboam. Pero las tribus las tribus del norte no estaban contentos con cómo los había tratado Salomón. Salomón había explotado a los del norte poniéndolos a trabajar, mandándolos a conseguir materiales para la construcción del templo de Jerusalén, y todo se estaba viniendo hacia el sur. Los del norte estaban trabajando para el beneficio de los del sur. Entonces hay un descontento. Se juntan los ancianos y le dicen a Roboam: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Versículo 4 del capítulo 12, Primera de Reyes. Aligera tú nuestra carga, aligera tú ahora la dura servidumbre, el pesado yugo, y te serviremos. Roboam pide consejo, primero pide consejo a los jóvenes, primero le pide consejo a los ancianos, después le pide consejo a los jóvenes, obedece al final a los jóvenes y dice: si mi padre les hizo pesado su yugo, yo añadiré peso a su yugo. Si mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Al final, el pueblo, los reyes, las personas que vivían en la parte norte dicen: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y se da lo que se conoce como el cisma, es decir, la ruptura. El pueblo de Israel se fractura en dos. Vamos a tener ahora el reino del norte, que se va a conocer como el reino de Israel, y el reino del sur, que se va a conocer como el reino de Judá. La capital del reino del sur se va a quedar en Jerusalén, en esta parte de aquí, mientras que la capital del reino del norte, al principio Jeroboam va a tener otra capital, pero ya después, prácticamente toda la existencia del reino del norte, la capital va a ser Samaria. Tenemos pues no ya un solo reino, sino dos reinos. El reino del sur, con capital en Jerusalén, y el reino del norte, con su mayoría de tiempo, capital en Samaria. El reino del sur lo va a gobernar siempre un descendiente de David, en este caso un hijo de Salomón que se llamaba Roboam, y en la parte del reino del norte lo va a gobernar diferentes personas. Dado que aquí fue una especie de golpe de estado, se van a ver con la posibilidad de decir: bueno, pues también nosotros vamos a adquirir el gobierno así como lo adquirieron nuestros antecesores. Va a haber guerras civiles, va a haber golpes de estado, y van a ser muchos los reyes que van a gobernar el reino del norte, de diferentes ascendencias, diferentes descendencias van a quedar establecidas en el reino del norte. Junto a la secesión política, hay que leer completo el capítulo 12,
hay que leer también nuestros apuntes, se va a dar el cisma religioso. ¿En qué consiste el cisma religioso? Jeroboam dice, bueno, si ya nos hemos separado políticamente del reino del sur, pues no podemos permitir que nuestra gente vaya al sur a adorar a Dios. Y ya no permitió que la gente viniera a dar culto al templo de Jerusalén. Y para ello les va a poner dos santuarios. El santuario, un santuario que va a estar aquí en Betel y otro santuario que va a estar acá en el norte, en Dan. Y les va a poner dos becerros de oro. Recuerdan ustedes el becerro de oro, desde luego, del libro del Éxodo. Probablemente esa historia del libro del Éxodo está basada en esto que históricamente sucedió en la división de los reinos. Jeroboam estableció becerros de oro en la parte sur de su reino, parte sur del reino del norte, y en la parte norte de este mismo reino, del reino de Israel, para que la gente viniera aquí a dar culto y no tuviese que venir a Jerusalén. Entonces, junto al cisma político, se da el cisma religioso. Al final, Jeroboam va a poner una capital aquí en la parte sur de su reinado, se llamaba Tirsa, y veremos un poquito más adelante que se va a establecer ya después la capital en Samaria. ¿Qué sucedió? Bueno, la situación política y religiosa del reino del norte fue de mucha riqueza porque tienen la parte mejor de la tierra. Si se fijan, la parte central le pertenece al reino del norte, producen agrícola, toda esta parte está regada, el lago de Genesaret. Entonces, tiene mucho potencial económico, va a ser un reino rico. Sin embargo, va a ser un reino inestable. Va a durar 279 años y será gobernado por 19 reyes. 7 de estos 19 reyes van a ser asesinados y uno se va a suicidar. Es decir, mucha inestabilidad política. Va a haber guerras civiles, va a haber problemas entre ellos. También va a haber mucha inestabilidad religiosa, puesto que están en contacto con los pueblos vecinos del norte. Va a haber mucho sincretismo religioso, va a haber mucha idolatría, puesto que van a tener mucho contacto con otros pueblos de acá del norte, vienen y les traen sus dioses. Entonces, aquí va a haber mucha idolatría. Lo vamos a ir viendo, sobre todo cuando veamos en el siglo X a los profetas Elías, Eliseo, que luchan contra esta idolatría precisamente en el reino del norte. En Jerusalén es un reino más pequeño territorialmente hablando, con menos población, menos fuerte económicamente, pero va a ser un reino más estable, puesto que en el trono de Jerusalén siempre tiene que haber un hijo de David, es decir, ahí no va a haber tanto problema por la sucesión política, la sucesión regia. Tampoco va a haber tanto problema porque van a tener el templo de Jerusalén y ellos van a seguir adorando a Dios. No hay tanto problema porque alrededor de aquí del reino del sur hay mucho desierto, no hay tantos pueblos, por lo tanto no hay tanta intromisión para la idolatría. Sí la hay en el reino del norte, la hay mucho menos en el reino del sur. Por lo tanto, el reino del sur va a ser un reino más estable, no hay tanto problema con los pueblos vecinos. Va a ser un pueblo a lo mejor más pobre, no con tanto esplendor como lo va a tener el reino del norte, política, económicamente hablando, pero sí mucho más estable. Esto va a hacer que dure más el reino del sur que el reino del norte. Esa es más o menos la situación política religiosa del reino tanto del norte como del reino del sur. Va a haber una hegemonía sin duda del reino del norte porque van a tener más poder. Bien, ¿cuál va a ser la situación? Vamos a ir a nuestros apuntes para ver lo que corresponde a esta parte. Una historia paralela de Israel, reino del norte, y de Judá, reino del sur. Primero, etapa de las guerras civiles. Parte norte y parte sur se van a enfrentar. Y les voy a encargar, por favor, que lean, estoy en la página 60, la cantidad de reyes y vayan haciendo un esquema de los reyes que van sucediendo. Por ejemplo, a Roboam, reino del sur, lo sucedió su hijo Abías, duró solamente 3 años. Abías murió, le sigue Asa, va a reinar 41 años. Hay que ir haciendo esta especie de esquema de decir David, Salomón, Cisma, reino del norte, ¿quién reinaba en el norte? Jeroboam, reino del sur, ¿quién reinaba en el sur? Roboam. Y así vamos a ir haciendo un esquema
tienen que ir leyendo, por favor, ustedes aquí los apuntes y de aquí van a ir sacando todos los nombres y van a ir sacando los reyes. En el reino del norte va a ser un reino, insisto, políticamente más inestable. Después de Jeroboam subió su hijo Nadab, pero fue asesinado después por uno que se llamaba Basá. Duró 23 años reinando. Después de Basá vino Elá, que solamente duró un año, y luego viene otro golpe de estado. Iba a traer al reino a uno que se llamaba Omri. Omri va a fundar una dinastía relativamente estable porque 4 de su descendencia van a ser reyes. Y Omri va a ser el que prácticamente cambia la capital de Samaria, de Tirsa, donde la había establecido Jeroboam, hacia Samaria. Omri va a ser una persona visionaria, cambia la capital, construye una capital importante y buena, y a partir de ahí se va a dar el crecimiento de Samaria. Viene lo que se conoce a continuación como la etapa de las reinas idólatras. Fíjense en el año que estamos, 874-835. ¿Por qué? Porque en el reino del sur subió uno que se llamaba Josafat, querido por la Biblia, floreció el comercio, la economía, reorganizó el sistema de justicia, etcétera, pero tuvo un error, dice, se alió con los reyes del norte. ¿Cómo? Gracias al matrimonio de Jorán con una mujer que se llamaba Atalía. Atalía era hija del rey Omri, el reino del norte. Y entonces la política de los omridas va a ensombrecer la política del reino del sur. Viene esta etapa que se conoce como la etapa de las reinas idólatras. Un hijo de Omri se llamaba Ahab, va a contraer matrimonio con una mujer que se llamaba Jezabel. Esta Jezabel era hija de un sacerdote de Baal que estaba en Siria, es decir, con un vecino de Israel en el norte. Si tienen alguna duda, vayan consultando sus mapas, por favor. Jezabel va a traer, por lo tanto, el culto de Baal. Su papá era sacerdote de Baal, por lo tanto, Jezabel, cuando se casa con el rey del reino del norte, pues va a traer ella a sus dioses. Y entonces va a tener la posibilidad de extender este culto a Baal en todo el reino del norte. Por eso se le llama la etapa de las reinas idólatras, porque van a ser ellas las que traen otro tipo de cultos. Y entonces empieza a darse la idolatría en el reino del norte especialmente. Va a ser llevada también después al reino del sur. ¿Cómo? Porque Atalía, dijimos que se había casado con un rey del sur, era también muy fanática del baalismo. Ella conoce la realidad del reino del norte, es hija de Omri, por lo tanto conoce la realidad del reino del norte, la idolatría, y lo va a llevar también al sur. Esa va a ser una realidad. La idolatría se empieza pues a meter tanto en el norte como en el sur. Y entonces las reinas, estas reinas idólatras, estas mujeres que están allí al lado de los gobernantes, empiezan a meter diferentes cultos, otros modos de adorar a dioses falsos, y entonces viene la idolatría. Viene a continuación la etapa de las revoluciones conservadoras. Allí van a ver ustedes, por favor, hay que leer Jehú. ¿Quién fue Jehú? Lo pueden estudiar allí de la mano de su Sagrada Escritura. Estamos en el primer libro de los Reyes y vamos a ir viendo todo el capítulo 16, capítulo 17, etc. Vamos a ver allí cómo Jehú acaba con la etapa de los omridas, incluso mata también a Jezabel. La muerte de Jezabel es una muerte muy cruenta. La pueden ustedes ahí leer en el libro de los Reyes. Y viene aquí muy importante los profetas. Frente a la realidad que estaban viviendo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero especialmente en el reino del norte, tienen que surgir figuras, personas que conserven la religión ya vista, que cuiden
para que se siga dando el culto al verdadero Dios, aquel que unió a Israel. Y entonces surgen especialmente dos profetas allí en el siglo IX, el profeta Elías y el profeta Eliseo. ¿Dónde vamos a encontrar sus historias? Primera de Reyes 17 hasta Segunda de Reyes 1. Les encargo por favor esa lectura. Aquí hay un pequeño error. Les encargo por favor esa lectura para que veamos el ciclo completo de Elías. Me hacen por favor de tarea un recuento de la historia de Elías. ¿Quién fue este profeta? Sus orígenes, principales actividades, cómo combatió el baalismo, es decir, a los falsos profetas. Y luego hay que leer también el ciclo de Eliseo, un poquito más corto, no menos importante ni interesante. Segunda de Reyes, del capítulo 2 hasta el capítulo 13. Leemos aquí, son piezas magistrales de historiografía. Hay que leerlas, disfrutarlas, analizarlas, ver cómo ellos defienden frente a la idolatría el verdadero yavismo, es decir, al Dios vivo y verdadero. Les encargo, por favor, ese reporte de lectura de estos profetas junto con la historia o con una tabla, vamos a decirlo así, donde ustedes me vayan dando cuenta de los reyes que hubo en el norte y de los reyes que hubo en el sur, para que conozcan por lo menos sus nombres, para que se aprendan sus historias, para que vayan viendo cómo se va dando esta realidad conjunta después del cisma. Con eso terminamos este tema número 5 del cisma de Israel. Y pasamos al tema 6, la que se conoce como la crisis asiria. Viene la ruina del reino del norte. Habíamos dicho, en la parte norte de Israel se tiene mucho mayor contacto con pueblos extranjeros. Hay alianzas, hay pactos, hay muchas circunstancias que hacen que el reino del norte sea políticamente inestable, económicamente muy fuerte, y entonces va a surgir la realidad de un nuevo imperio que hemos visto se va a desarrollar por ahí en el creciente fértil. Recordemos, habíamos visto que antes había un vacío de poder. Esta parte de aquí tenía la posibilidad de estar dominada por los pueblos de Israel, puesto que Egipto se había replegado y puesto que en el norte no había un imperio fuerte que dominara todo el creciente fértil. Sin embargo, va a venir el imperio asirio. El imperio asirio se establece aquí en el creciente fértil y va a ser un imperio que de repente resurge, de repente cae. Si queremos compararlo con algo, lo vamos a comparar con una especie de horno. Un horno que intermitentemente emite grandes llamaradas. Se hace mucho, grande, fuerte, pero de repente se queda, deja brasas. Otra vez vuelve una llamarada y baja otra vez. En la época de hacia el 850, hacia el 750, va a venir lo que dice aquí una vocación imperialista de Asiria. Va a venir una gran llamarada de fuerza y entonces Asiria se va a apropiar de todo el creciente fértil. Esto va a traer como consecuencia que el reino del norte se va a ver muy expuesto, puesto que tenemos, vean ustedes la realidad, puesto que tenemos en esta parte el dominio de Siria y más hacia el este Asiria, no Siria, sino Asiria. Asiria va a empezar a dominar esta parte de aquí, parte de Siria, y va a venir bajando para tratar de conquistar Egipto. Lógicamente, cuando viene bajando este imperio, con el primer reino que se va a encontrar, va a ser con el reino del norte. Y esto le va a traer la ruina al reino del norte, puesto que en el año 721, Samaria va a caer bajo el poder de los asirios. Pero vamos a ver cómo se dio, esta realidad. Viene
el renacimiento asirio a manos de un rey que se llamaba Teglatfalazar III. Teglatfalazar apareció en Siria y conquistó todas las ciudades arameas. Después vendrá un sucesor que se llamaba Salmanasar V, fíjense los años 726 a 722, y después su sucesor, Sargón II, que va a ser quien va a dominar la ocupación de toda Palestina. Sargón II. Primero va a ser Salmanasar el que vaya y ponga sitio, y va a ser Sargón el que al final ocupe la parte del reino del norte. Vendrán otros dos reyes, Asardón y Asurbanipal, que van a conquistar incluso hasta la parte de Egipto. Frente a esto se va a dar lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como la guerra siro-efraimita. ¿En qué consistió esta guerra siro-efraimita? El pueblo de Israel no quería caer bajo el poder de los asirios. Entonces se va a hacer una alianza. ¿Esta alianza en qué va a consistir? Fíjense muy bien. Los del norte se van a aliar con Siria, con el rey de Damasco, más concretamente, para que entre los dos pongan una especie de freno, una especie de candado, para que no vengan los del reino del norte, perdón, los de Asiria, a conquistar el reino del norte. Va a haber dos personas muy importantes. Una se llamaba Pekah, que era rey del reino del norte, y hace una alianza con un rey que se llamaba Resín, era el rey de Damasco. Y entonces ellos le van a pedir ayuda al rey de Jerusalén, que en este tiempo era uno que se llamaba Ahab. Ahab dice, si se une con nosotros, con el rey de Samaria y con el rey de Damasco, vamos a poder contener el avance de los asirios para que no vengan y dominen todo esto. Al principio Ahab dice, bueno, pues vamos a ver cuál es nuestra situación, vamos a medir fuerzas. Pekah y Resín ya estaban aliados, mientras que Ahab al principio dice, bueno, pues voy a considerarlo, pero aconsejado por un profeta que a ustedes les suena mucho, el profeta Isaías, le dice, tú no hagas alianza con ninguno de esos reyes extranjeros, porque solamente Dios es el que te puede dar a ti la capacidad para mantenerte. No confíes en estos reyes y no les tengas miedo. Y entonces Ahab le dice a Pekah y a Resín, no voy a hacer alianza con ustedes. Los dos reyes de acá del norte se enojan y hacen una guerra contra Ahab. Es decir, en vez de venir a pelear contra Siria, van a venir a pelear contra el reino del sur. Y Ahab, asustado por esto que se llama la guerra siro-efraimita, empieza a pedir consejo. ¿Cómo le hago yo para esta circunstancia, esta situación? Ahorita vamos a leer el consejo que le da el profeta Isaías. ¿Por qué se llama la guerra siro-efraimita? Porque es del rey de Siria y de Efraín. ¿Se acuerdan ustedes? Efraín es la parte central, Efraín y Manasés, que eran las dos tribus que quedaron aquí en la parte central, se unen para pelear contra el reino del sur, contra Ahab, que estaba en Jerusalén. Y aquí es donde les digo que viene el consejo del profeta Isaías. Les encargo, por favor, la lectura del profeta Isaías en el capítulo 7. Lo habrán escuchado ustedes. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Rasín, rey de Aram, Siria, con Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, el de Samaria, a Jerusalén para atacarla. Dice, pero no pudieron hacerlo. Y entonces aquí viene una profecía muy bonita. Pueden leer ustedes capítulo 7, versículo 10. Volvió Yahvé a hablar con Ahaz diciendo, pide para ti una señal del cielo, de tu Dios. En lo profundo del Seol o en lo más alto, dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿te parece poco cansar a los hombres que quieres cansar también a mi Dios? El Señor te va a dar una señal. He aquí que una doncella está encinta, va a dar a luz, le pondrá el nombre de Emanuel. Es decir, el profeta Isaías le está asegurando a Ahaz
que aunque estos dos reyes lo quieren atacar, dice, tú no te preocupes. Incluso la doncella va a dar a luz, va a dar un hijo. Este hijo va a crecer, comerá cuajada, comerá miel, le irá bien. No te preocupes por este par de cabos humeantes que quieren atacarte, no te van a hacer nada. Tú confía en Dios y ellos no van a poder contigo. Y así sucedió, efectivamente. Al final, Ahaz soporta esta embestida de la guerra siro-efraimita y van a ser los del reino del norte los que van a caer bajo el poder de Asiria. En el año 721, vimos ahí bajo el poder de bajo el poder de Sargón, va a caer la capital Samaria. Y se acaba el reino del norte, queda bajo el dominio de los asirios. ¿Qué pasa con el reino del sur? En el reino del sur se van a mantener gracias a un gran rey que se llamaba Ezequías, que fue hijo precisamente de Ahab. Bajo el consejo del profeta Isaías le dice, no hagas alianza con los extranjeros, no pelees con ellos. Tú al contrario, quédate aquí resguardado en Jerusalén, cierra tus fronteras. Ezequías hizo una gran muralla y cuando llegó el ejército asirio, rodeó toda Jerusalén, pero nunca pudo conquistarla. Cuenta la historia, tanto sagrada como escuchamos nosotros en algunos testimonios extrabíblicos, que estuvieron ahí los asirios, especialmente comandados bajo un rey que se llamaba Sennacherib, rodeando Jerusalén, pero nunca pudieron entrar a conquistarla. Se van a tener que retirar, dicen que probablemente por una peste. En el texto sagrado, el profeta Isaías y el libro de los reyes dicen que vino el ángel del Señor y que el ángel del Señor dispersó al ejército de Asiria, de tal manera que se tienen que devolver porque se empezaron a morir y van a dejar libre el reino del sur. Es decir, cuando cayó el reino del norte, capital en Samaria, el reino del sur se mantiene. Y después de Ezequías van a venir algunos otros reyes. Un rey no tan bueno, va a tener sus dificultades, pero va a haber un rey muy bueno que va a venir después, que se llama Josías. En esta época de la caída del reino del norte, en el siglo VIII, en los años 700, surgen cuatro grandes profetas, los profetas del siglo VIII. En el norte surgen dos, Amós y Oseas, y en el sur otros dos, ya mencioné uno, Isaías, pero también Miqueas. Van a ser estos cuatro profetas los que van a estar al pendiente del pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, de Judá, para que el pueblo de Israel reconozca en Yahvé a su Dios, para que se mantenga la alianza, para que en medio de estos cambios políticos, incluso en medio de las guerras, incluso en medio de los conflictos económicos, no se abandone a Dios. Ese es el papel fundamental de los profetas. Y aquí en el siglo VIII surgen estos cuatro grandes profetas. Hay que investigar, por favor, la historia. A veces es complicado leerlo todo, pero leer algo acerca del profeta Amós, el profeta de la justicia, del profeta Oseas, el profeta del amor, del profeta Isaías, el reino del sur, especialmente del primer Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, y el profeta de los pobres, el profeta de la justicia, el que está con los pobres de Dios, el profeta Miqueas. Ahí tienen ustedes en sus apuntes algunos datos, pero hay que ver, además las profecías, hay que ir al texto bíblico, hay que leer los textos, los pasajes que ahí se señalan. Les encargo, por favor, de tarea que lean además ambos capítulos que he manejado aquí, tanto el capítulo 5, que es el capítulo referente al cisma, como el capítulo 6, la caída del reino del norte. Cuando se da la caída del reino del norte, el reino del sur va a tener un nuevo esplendor y lo va a tener bajo un rey que se va a llamar Josías. Josías va a llevar a Israel, al reino del sur,
a un nuevo esplendor, casi como lo hizo David. Por eso Josías es muy alabado por la Biblia, aunque Josías acaba también su vida de una situación de una manera muy extraña, muy rara, en una que se va a llamar la batalla de Megiddo. En el año 609, el faraón Necao quiere ir a combatir contra los asirios y va a pasar por el reino del sur. Josías sale a su encuentro para tratar de detenerlo, para que no vaya a pelearse contra los del norte, porque se va a hacer otra vez un revuelo grande allí y pone en riesgo Jerusalén, y Necao lo mata allí en la batalla que se llama la batalla de Megiddo. Les encargo nuevamente que por favor vean toda esta historia de Josías. Lo pueden seguir en el libro de los Reyes, lo pueden seguir aquí en los apuntes, de tal manera que vamos a ver desde el cisma, año 931, hasta la realidad de la muerte de Josías. Estamos ya en el año 605 aproximadamente. Vendrá después un reino muy malo de un hombre que se llamó Manasés en el reino del sur. Este Manasés duró muchos años reinando y va a tener dificultades. Al final, viene aquí algunas reformas, algunas pautas que hizo Josías, sobre todo una reforma religiosa. ¿En qué consistió esta reforma religiosa? Cuando Josías está reinando, él dice, necesitamos mantener a nuestro pueblo, necesitamos mantener nuestra gente con nosotros, y para que no haya idolatría, vamos a prohibir que se dé culto en otros lugares. Por lo tanto, vamos a centralizar el culto. La centralización del culto se va a dar en Jerusalén. De manera que ya no se puede adorar a Dios en ningún otro lugar, ni en Betel, ni en Siquén, ni en ningún otro monte alto, más que en Jerusalén. Si quieres adorar a Dios, tienes que ir a Jerusalén. Esa fue la reforma religiosa de Josías. Por eso la Biblia lo alaba mucho, porque en esa reforma religiosa va a decir, todos vengan a Jerusalén. ¿Quieres adorar a Dios? A Dios, ven a Jerusalén. Y entonces todo lo centraliza. Insisto ya, la muerte de Josías fue una muerte trágica en la batalla de Megiddo contra el faraón Necao, y ahí termina su historia, allí terminan sus días, y también con esto va a empezar la caída del reino del sur. Hemos visto cómo el reino del norte cae bajo Asiria, pero después de Asiria va a venir un gran imperio, el imperio de Babilonia, que van a venir y van a querer tomar todo aquello que Asiria tenía y más. Esto va a incluir el reino del sur. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a estudiar la realidad de la caída del reino del sur. Mientras tanto, nos quedamos con la realidad del cisma, con la historia de los dos reinos, reino del norte, reino del sur. Hay que hacer este esquema. Con los profetas del siglo IX, Elías y Eliseo, profetas del siglo VIII, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, y con esta realidad del reinado de Josías. Les voy a encargar, por favor, que lean su Sagrada Escritura, que lean desde luego los apuntes. No hay tiempo suficiente para que yo los alcance a explicar aquí todos, pero ustedes los tienen. Pueden leerlos, hacer reportes, ir haciendo esquemas y al final irse aprendiendo esta historia, porque todo lo que desemboca después en la salvación para nosotros tiene como marco, tiene como trasfondo todas estas penalidades que pasó el pueblo de Israel, tanto en el cisma como en la caída del reino del norte y como veremos en la siguiente clase, en la caída del reino del sur. Por favor, les encargo estas lecturas, comprendan a los profetas, entiendan sus profecías, vean la idolatría que había, la lucha que se daba, tanto política como religiosamente, y comprenderemos un poquito más de la historia de la salvación. Si hay preguntas, ya saben que se pueden comunicar a través del correo electrónico y espero que allí lleguen también sus tareas y sus reportes de lectura. Que tengan todos un muy bonito día.